Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú y siguiendo con las entrevistas previo al mensaje del 28 de julio. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente Carlos Reina, él es sociólogo. Vamos a conversar de diversos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si empezamos por los audios difundidos del ministro de la conversación del ministro de Defensa con la primera dama de la Nación, Heredia, que revela primero que es una cosa ilegal, precisamente, pero muchos han señalado que ya lo sabían, pero es una cosa evidente de que en este país manda la primera dama de la nación. ¿Tu opinión cuál es? No creo que mande la primera dama de la nación. Puede ser influyente, que es distinto. Y bueno, ella es influyente en el Partido Nacionalista de hace mucho tiempo, ha sido fundadora de ese partido. Lo que sí creo que se trata es de una torpeza enorme del ministro de Defensa, la de hablar con una tercera persona en esos términos. Y es eso, o sea, es una torpeza. Políticamente puede tener un precio para él, pero de ahí a que sea una ilegalidad, lo que se ha demostrado, no creo. ¿Se va de todas maneras este 28 de julio? No lo sé, de repente posteriormente, no creo que ahora en el 28 de julio, pero quizás sí de repente más adelante. ¿Deberían de haber cambios en el gabinete este 28 de julio? ¿Tú qué crees? ¿Quiénes deberían irse y por qué? Más allá de la capacidad técnica o de gestión de los ministros, creo que hay un cierto desgaste del gabinete y algunos quizás deberían salir para refrescar ese gabinete, ¿no? Hay temas que le están poniendo un poco la soga al cuello al presidente Ollanta Humala, no sé si es así. La ley de reforma del sistema privado de pensiones, bueno, que está en marcha, la ley del servicio militar voluntario que se ha quedado suspendida, la ley universitaria que se está por debatir en el Congreso de la República y la ley del servicio civil recientemente aprobada, que además este 28 de julio trabajadores estatales de todo el país van a hacer una marcha regional justamente en protesta sobre esta promulgación. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, varias de estas leyes han sido muy controvertidas y algunas muy cuestionadas y han tenido reacción desde las calles. Y creo que han tenido un desgaste importante sobre Ollanta Humala y por eso ha bajado su nivel de aprobación de una manera significativa. Luego de lo que ha ocurrido con la elección en el Tribunal Constitucional, en el Congreso, etc., seguramente eso también va a tener un impacto en las encuestas. Entonces aquí hay un tema que el gobierno va a tener que corregir y es su relación con la opinión pública, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en ese sentido? Me da la impresión que tiene que tener más cuidado con las decisiones de carácter más político, ¿no? Porque además debe tener en cuenta que la situación económica se está poniendo un poco difícil, ¿no? Hay indicadores de que en la industria inclusive se comienza a marchar de manera más lenta, ¿no? Y en cambio, el cambio de rumbo y desplazar a la izquierda, ¿qué consecuencias le ha dejado al presidente de la República o le va a dejar en adelante? Creo que a la izquierda lo que le aportaba era una cierta sensibilidad respecto a la necesidad de dialogar más con sectores populares, ¿no? La izquierda fue reemplazada por Valdés y los resultados fueron desastrosos, ¿no? Y creo que al salir el flanco izquierdo del gobierno de Humala, este gobierno se ha quedado sin una especie de radar de lo que puede estar pasando en la opinión pública popular, en la opinión popular, que no suele aparecer en las encuestas, ¿no? Las encuestas tienen siempre un sesgo de clase media, muy claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en las encuestas, ¿quién iba a predecir que iba a pasar esta protesta tan grande respecto a servir a la ley de servicio civil? Por supuesto. ¿No? Y creo que ese tipo de sensibilidad era lo que le aportaba a la izquierda y ahora anda un poco a tientas o a ciegas el gobierno en relación a esto, ¿no? Pero hablando, retornamos a la ley del servicio civil. En tu opinión, ¿has podido leer la ley? Sí. ¿Es positiva o no? No del todo, porque restringe, elimina un derecho de los trabajadores elemental, que es el derecho a la negociación colectiva. Ese es un derecho reconocido internacionalmente. La ley elimina la posibilidad de que los trabajadores puedan colocar aumentos salariales en sus pliegos de reclamos. Exacto. Y eso es una limitación, la verdad, bastante ilegal, inconstitucional, ¿no? Y bueno... ¿Pero qué camino queda en ese aspecto? Esa ley tendría que volverse a trabajar, porque lo que va a terminar pasando es que se va a crear un nuevo régimen laboral, adicional a los que ya existían. El desorden va a ser mayor, ¿no? Porque lo que supuestamente esta ley quiere es unificar
pero tampoco aparece tan claro en la ley, porque dice que por un tiempo seguirá existiendo como un régimen laboral adicional. Pero ya sabemos que cuando hay protestas, finalmente las cosas se terminan estancando y el desorden va a ser importante, ¿no? Porque el presidente además había señalado que los trabajadores estatales o los sindicatos pueden participar en la promulgación o en el reglamento de la ley. Sí, pero pueden alcanzar opiniones, pero además el problema está en la ley misma. Lo que el reglamento dicte no va a modificar nada de la ley, va a tener que aplicar lo que ya está establecido por la ley. Carlos, y en cuanto al tema de la descentralización, ¿se ha hecho algo en este gobierno del presidente Ollanta Humala, que llevan 2 años? No pareciera. Más bien pareciera haber un reforzamiento del centralismo en el país con ¿Por qué el lo gobierno dices? de Ollanta, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto ha habido más inversión en programas sociales en las regiones, sin embargo la relación entre presidentes regionales y el gobierno central en algunos casos se ha puesto en contra de las sensibilidades regionales. Cajamarca es un caso clarísimo. El caso Conga. El caso Conga, por supuesto, ¿no? Y en verdad el centralismo es mucho más fuerte en los temas que tienen que ver con minería, con energía, con industrias del gas o del petróleo. Todo se decide acá en San Borja, en el Ministerio de Energía. ¿Entonces los gobiernos regionales están pintados? En estos temas de gran minería o mediana minería, los gobiernos regionales no tienen ninguna competencia, ni ambiental ni económica. Ni tampoco con el tema de la consulta previa, que lo relacionamos a estos temas, por ejemplo. Claro, la consulta previa la organiza el Ministerio de Energía y Minas. No interviene para nada los gobiernos regionales. A lo más intervienen los municipios directamente involucrados, pero los gobiernos regionales no intervienen para nada. Cosa que ellos estaban pidiendo porque se reglamente o se dé la ley del ordenamiento territorial, que ahí sí Por ejemplo, ese es un gran tema pendiente porque en gran medida todos estos conflictos ocurren porque el tema de los derechos y las atribuciones sobre las definiciones territoriales no está definido y la ley de ordenamiento territorial se supone que era para eso, ¿no? Y el presidente Ollanta Humala en el mensaje anterior del 2012 Así lo es, anunció. lo anunció. Entonces, ¿qué esperas en ese aspecto? Lo que pasa es que el gobierno a partir de cierto momento comenzó a priorizar la necesidad de concretar las inversiones en minería, en petróleo, en gas. Y eso ha ocasionado que leyes como la del ordenamiento territorial se posterguen. Además se está contradiciendo, ¿no? Porque por una parte lanzan o ya se había reglamentado la consulta previa, pero por otro lado el Ministerio de Energía y Minas ha flexibilizado los estudios de impacto ambiental a las empresas mineras. Sí, ahí hay también un foco de conflictos muy fuerte, ¿no? Todo lo que ocurre en torno a las decisiones en materia minera y ambiental, ¿no? Y eso tendría que ser encarado por el gobierno y no sé si esta sería la ocasión en el mensaje del presidente Ollanta para anunciar algo más claro respecto a esto, ¿no? De otro lado, ¿hay o existe una obra emblemática del presidente Ollanta Humala? ¿Sería dable que exista? Bueno, en términos de comunicación sí, ¿no? El gobierno está invirtiendo bastante en programas sociales, tiene planes muy ambiciosos de llevar inclusive la informatización a los distritos más pobres, en una alianza con las empresas de telecomunicaciones, el Ministerio de Educación y otros sectores públicos y privados. Tienen un proyecto en ese sentido bastante interesante de incorporar a estas poblaciones pobres a los beneficios de la modernidad, de la conectividad, de la internet, etcétera, ¿no? Pero todo eso es difuso, la opinión pública urbana no conoce. Así es. Le puede terminar pasando al presidente Humala lo mismo que a Susana Villarán, que no tenía una obra emblemática que la legitime. Entonces... Y para la población es como no estuviese haciendo nada. Claro, porque no hay algo, digamos, que concentre la obra pública y concentre la mirada de la gente en que esto es algo que está haciendo. Y puede por eso ser muy vulnerable a los cuestionamientos sobre temas sectoriales. Ley de servicio público, servicio militar, ley universitaria y ahora el tema del Tribunal Constitucional. En 30 segundos, ¿qué le avisoras en estos 2 años que le queda al presidente Ollanta Humala ya para terminar? Yo creo que la va a tener más difícil que hasta ahora, porque como ya dije, en materia económica las cosas se comienzan a poner delicadas, ¿no? Y entonces esa es finalmente la madre de todos los temas, la situación económica. Si junto con eso
no mejora la gestión política de los temas y no mejora su desempeño frente a los medios de comunicación, bueno, puede tener problemas más fuertes de los que ha tenido hasta ahora. A ver si lo toma en cuenta el presidente de la República. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias. Carlos. Bien, amigos, conversamos con Carlos Reina, sociólogo. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos.